virtual vais a ver que ya tenéis abierta también el recuadro, tenéis abierto el recuadro del tema 2. Ahora os explicaré qué es lo que vamos a ver en el tema 2, pero también os recuerdo que, por si queréis repasarlo en algún momento, si tenéis que ir al examen final o lo que sea, o si, yo qué sé, o no habéis hecho el examen del tema 1, para cualquier cosa tenéis el tema 1 aquí, con todas las actividades. Las actividades del tema 1 están cerradas, pero si por alguna razón justificable, como que os habéis matriculado tarde o lo que sea, queréis que os abra las actividades del tema 1, os las puedo abrir, siempre para casos justificados. Entonces, ahora vamos a ver el tema 2 y aquí tenéis la lectura obligatoria que ya, a partir de mañana, ya podréis ir haciendo la segunda parte del test, que es la parte de la ciudad, cuando Siri llega a Zaragoza. Y ya no digo más, Es muy interesante. Ya veréis, la parte que cuesta más es la primera. Sí. Luego, a partir de la segunda parte, os va a resultar mucho más interesante. Ya por eso yo me ponía que, claro, cuando explicaste lo que sabía, pues no estaba. Bueno, ya hablaremos tú. Sí. Lo digo porque estoy grabando, Sí. Ya hablamos tú. No, podéis hablar, pero me refiero que para cosas así. Y luego, en otros recursos, aquí es por ejemplo donde tenéis cómo se hace un resumen y algunas cuestiones de esas que ya sabéis que afectan a todo el curso. Vamos entonces a ver qué es lo que tenéis en el tema 2 y qué es lo que vamos a estudiar en el tema 2. Como siempre, si entráis en el tema 2, os vais a encontrar con los apuntes, que los tenéis en forma de libro digital, porque ya sabéis cuál es el problema del libro digital, que donde tenéis un triangulito significa que tenéis un vídeo, ahora justamente no me saldrá ninguno, bueno, aquí significa que hay vídeos, si entráis en el aula virtual vais a poder ver los vídeos, y luego tenéis las 4 actividades evaluables de este tema y después las 4 actividades de refuerzo. Vais a ver que todas las actividades de refuerzo son cuestionarios, todas son cuestionarios tipo test, para entendernos, y todos los cuestionarios tienen límite de tiempo, entonces ya sabéis que tenéis que tener cuidado a la hora de abrirlos, porque una vez los hayáis abierto, lo hayáis terminado o no, cuando transcurren los 60 o los 45 minutos, el cuestionario se cierra. Y en el caso de las actividades evaluables, solamente tenéis una que tiene límite de tiempo. El resto son actividades que podéis abrir cuando queráis y que las podéis tener abiertas hasta el día del examen. Si no me he equivocado, mirando la fecha, tenéis el examen el día 9 de diciembre. Y estas actividades se cerrarán el mismo día del examen. Ya sabéis, como siempre, que yo os insisto en que es mucho mejor que hagáis las actividades antes, porque si hacéis las actividades antes y me lo vais enterando con tiempo, yo las puedo corregir y tenéis los comentarios y tenéis la retroalimentación que yo os doy de la actividad y la podéis aprovechar después para el día de la prueba escrita. Pero en cualquier caso tenéis hasta el día del examen para hacerlas. Y ya veréis, como siempre, vais a tener la última actividad que va a ser un modelo de examen, de las evaluables me refiero, La última va a ser un modelo de examen. Aquí tenéis un cuestionario de literatura, que es de las de respuesta rápida, y después tenéis 2 actividades. En una, lo que tenéis que hacer es analizar un ensayo, luego veremos lo que es un ensayo, y después, en la actividad evaluable 6, lo que tenéis que hacer es redactar una carta de reclamación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver en el primer apartado de este tema? Pues vamos ya a ello. En el primer apartado de este tema vamos a hablar de diferentes géneros argumentativos. Yo creo que os lo dije, que en realidad todo lo que vais a hacer en tercero, en cuanto al primer apartado de los temas, ya sabéis que siempre el primer apartado de los temas es de texto, luego tenéis un segundo apartado de literatura, un tercer apartado de sintaxis y un cuarto apartado de ortografía. Todos los temas tienen la misma estructura. Como os decía, en realidad, tanto el primer tema, la primera unidad, como la segunda y la tercera, son relativas o están relacionadas con el texto argumentativo. Por eso os dije que el texto argumentativo sí que lo vais a tener que trabajar mucho en tercero, pero es que incluso cuando lleguéis a cuarto, ya vais a ver cómo cuando trabajéis en texto periodístico en cuarto, vais a tener que escribir una carta al director y es un texto argumentativo también. Si os presentáis a pruebas libres de universidad, de catalán, de escuela oficial de idiomas, vais a tener que escribir textos argumentativos. Entonces, os conviene tener muy claro que es un texto argumentativo. Y en este caso, en el tema 3, vamos a hablar de 2 tipos de texto argumentativo en concreto. Porque yo os he hablado de textos argumentativos así en general, pero ¿dónde podemos encontrar la argumentación en, por ejemplo, periódicos, en revistas
o en libros, en ensayos. Luego veremos lo que es un ensayo. Además de eso, vamos a llevar el texto argumentativo a la práctica, o vamos a llevar el texto argumentativo a la realidad. ¿Cuándo uno escribe textos argumentativos? Cuando hace una carta de reclamación. Cuando hacemos una reclamación, cuando hacemos un escrito de reclamación a una aerolínea, a una compañía telefónica, a un profesor porque no estamos de acuerdo con la nota. Cuando escribimos una reclamación, lo que estamos haciendo es un texto argumentativo. Las razones que exponemos son argumentos y nuestra tesis es que no estamos bien evaluados y que por tanto nos tienen que cambiar la nota, o que la compañía nos obligó a pagar y que según los derechos del pasajero no tengo que pagar y que por tanto me tienen que devolver el dinero del equipaje de mano o lo que sea. Entonces vamos a ir en concreto a trabajar un texto concreto de la argumentación, que es la carta de reclamación. Eso es lo que haremos en el primer apartado. En el segundo apartado vamos a hablar de literatura. Y si en la literatura del tema 1 vimos la literatura medieval y del Renacimiento, es decir, la literatura hasta el siglo XV, en este tema vamos a hablar de la literatura del siglo XVI, que atención, si la del siglo XV es pre-Renacimiento, la literatura del siglo XVI va a ser Renacimiento, y vamos a hablar de qué es lo que renace y por qué se llama Renacimiento y qué implica el Renacimiento. Y después de haber visto la literatura del Renacimiento, veis que aquí tenéis un apartado, que es el apartado 3, que pone el Quijote. ¿Qué ocurre con el Quijote? Bueno, con el Quijote, que sabéis que es una obra de Miguel de Cervantes, lo que ocurre es que, además de que es la novela más importante de la literatura española y de la literatura universal, cuando se hacen clasificaciones de las mejores novelas de la literatura universal, siempre el Quijote está o el número 1 o el número 2. Está el número 1 cuando se hace una clasificación desde cualquier país del mundo occidental. Y está el número 2 cuando hacen la clasificación los franceses. Porque si hacen la clasificación los franceses, siempre ponen como primera novela una novela francesa. Normalmente Madame Bovary, que en mi opinión es muy buena, pero es bastante inferior al Quijote. Entonces, el Quijote no tiene solamente un apartado diferente por su importancia, sino que tiene un apartado diferente porque el Quijote fue escrito en 2 partes. Miguel de Cervantes publicó la primera parte en 1605, por tanto ya principio del siglo XVII, pero aunque publicar esa primera parte en 1605 es una obra que todavía es muy renacentista. Ya veremos por qué características la primera parte del Quijote es muy renacentista. Y cuando acaba la primera parte del Quijote, Cervantes da el libro por terminado y deja a Don Quijote vivo. Pero unos cuantos años después, alguien, un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que es alguien que no existió nunca, es decir, es un seudónimo de algún escritor de la época, decidió coger a los 2 personajes de la obra que había escrito Miguel de Cervantes y escribir otra historia de Don Quijote. En aquella época no existían los derechos de autor. Lo que hoy en día sería un delito, vosotros no podéis escribir una novela sobre Harry Potter, con los protagonistas de Harry Potter, porque la autora os pondría una demanda que no habría dinero en España para pagarla. ¿Sí? Pero en aquella época eso no existían los derechos de autor. Entonces, ese tal Alonso Fernández de Avellaneda escribe otra novela protagonizada por Don Quijote y Sancho, y a Cervantes le da tanta rabia que haya cogido sus personajes que decide escribir una segunda parte, publicarla en el año 1615, y lo siento por el spoiler, por si tenéis muchas ganas de leer la obra, pero al final de la segunda parte mata a Don Quijote para que a nadie se le ocurra resucitarlo más adelante. ¿Y qué ha pasado en esos 10 años? En esos 10 años han pasado muchas cosas en la historia de España, pero también han pasado muchas cosas en la vida de Cervantes. Entonces, la segunda parte de Don Quijote, aunque solamente hayan pasado 15 años, ya pertenece a la literatura del barroco, que es la literatura que vamos a ver en el siglo XVII, es decir, en el tema siguiente. Por eso, el Quijote está aquí suelto. Lo podría haber puesto tanto en este tema como en el tema siguiente, por lo que os he explicado, porque es una obra que está a caballo, o que hace de puente entre el movimiento del siglo XVI, que es el Renacimiento, y por eso, repito, la primera parte de Don Quijote es netamente renacentista, y la segunda
y hace de puente entre el siglo XVI y el siglo XVII, que es el barroco, y la segunda parte del Quijote es plenamente barroca, por el desengaño, por la tristeza, por el final, ya veremos por qué razones. Por tanto, lo podría haber puesto en el tema siguiente, pero lo he puesto en este. En el tema siguiente ya tenemos otras cosas que ver, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver de literatura. En el caso de la sintaxis de la oración, después de haber visto los constituyentes inmediatos, es decir, después de haber visto el sujeto y el predicado y de haber hablado del sujeto, vamos a meternos en el predicado. Y dentro del predicado vamos a ver los diferentes complementos que nos podemos encontrar. Algunos seguro que os suenan: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, probablemente también os suene el atributo, y algunos a lo mejor no suenan tanto. A lo mejor el complemento agente no suena tanto, a lo mejor el complemento predicativo no suena tanto, a lo mejor el complemento de régimen verbal no suena tanto. Pero estos son los 7 complementos que vamos a ver, que son los 7 complementos que nos podemos encontrar en el predicado. No todos a la vez. No hay ninguna oración que pueda tener a la vez complemento directo y atributo, ya veréis por qué. Pero sí que es verdad que en una oración nos podemos encontrar 4 o 5 de estos complementos a la vez. Por tanto, de eso hablaremos en este tema. Y finalmente, en el apartado de la tilde, vamos a hablar de cuándo ponemos tilde a las palabras que tienen diptongo, triptongo e hiato. Que ya veréis que también tiene sus trucos. No es difícil cuando aplicáis las reglas, hay unas reglas muy claras. No es difícil, lo que pasa es que lo complica es que es bastante diferente del catalán. Si os han enseñado a poner tilde en catalán, que tenéis que mirar si el diptongo es creciente o decreciente, en castellano no funciona igual. Entonces, ahí hay un problema porque no se puede aplicar las mismas reglas. Así como en sintaxis podemos aplicar las mismas reglas, en la diptongo, triptongo y hiato no. Y ya está. Y eso es lo que vamos a ver en este tema. Suficiente, ¿verdad? Pues venga, pues empezamos. Venga, va. Cuando hablamos del texto argumentativo, tenéis que pensar que lo hemos visto en el tema anterior, que el texto argumentativo es aquel texto en el que una persona da su opinión con la finalidad de convencer al que escucha o al que lee, o bien con la finalidad de rebatir una opinión que esa persona ha leído o ha escuchado de otra. Yo puedo escribir un texto argumentativo a favor de la legalización de las drogas, o puedo escribir un texto argumentativo en contra de la legalización de las drogas después de haber leído algo que ha escrito alguien a favor de la legalización de las drogas, o después de haber visto un programa de televisión a favor de la legalización de las drogas, ¿sí? Fijaos que hay temas que durante unos años están como muy en el candelero y que después de repente desaparecen del debate público. ¿Os habéis dado cuenta, por ejemplo, la legalización de las drogas? Hace 20 años todo el mundo hablaba de si había que legalizar el cannabis y las drogas, incluso la clasificación aquella de drogas blandas y drogas duras. Ahora ya nadie habla de eso. Ahora hablamos de otras cosas, pero no de los peligros de las redes sociales. Sí. No hablamos del bullying, sí, el acoso escolar, sí. Pero no hablamos han pasado como de moda. La argumentación la utilizamos en muchos tipos de textos. Aunque nos parezca mentira, argumentan los científicos. Cuando los científicos publican artículos en revistas científicas, cuando Einstein publica la teoría de la relatividad, cuando Darwin publica la teoría de la evolución de las especies, lo que hacen son textos argumentativos. A partir de una serie de pruebas, es decir, a partir de unos argumentos, en este caso argumentos científicos, ¿sí? Argumentos comprobables, se llega a una conclusión y Darwin acaba defendiendo que nosotros somos producto de la evolución de una especie en concreto y que nuestros antepasados eran los monos. Estoy simplificándolo mucho, pobre Darwin, se levanta la cabeza, pero él llega a esa conclusión después de haber hecho una argumentación que le costó muchos sinsabores, porque os podéis imaginar que en el siglo XIX en Inglaterra sostener que nosotros no veníamos del barro y que no nos había creado Dios, así, de la nada, y a las mujeres de una pastilla, las mujeres siempre salimos perdiendo, sino que éramos un producto de la evolución y de la selección natural, que nosotros somos, tenéis que pensar que nosotros somos los mejores de la especie, O sea, cuando nos quejamos de me duele aquí, o no soy muy guapo, no soy muy alta, o lo que sea, pensad que nosotros hemos sido los que hemos sobrevivido. Nosotros somos los mejores de la especie. Para que nosotros estemos aquí, ha habido un proceso de selección natural de millones de individuos, ¿sí?
Vale, pues Darwin sostuvo eso, y ya os digo que, en fin, se le montó una buena. Él lo que estuvo haciendo, lo que hizo fue un texto argumentativo muy bien argumentado, tan bien argumentado y tan sólido como que es la base de la teoría de la evolución, que todavía se sostiene hoy en día, pero es un texto argumentativo. ¿Dónde más podemos encontrar los textos argumentativos? En las sentencias. Cuando un juez declara culpable a alguien y lo sentencia a algo, lo hace en función de unos argumentos y declara en función de esos argumentos, no por lo que a él le parece. Claro, estamos hablando de textos argumentativos con una estructura particular, ya no es la estructura esa que os he enseñado yo a la hora de escribir un texto argumentativo canónico, con estructura particular, pero siguen siendo textos argumentativos. Cuando en la lengua oral, lo hablamos el otro día, en los coloquios, en las mesas redondas, pero también cuando intentamos convencer a alguien de algo y utilizamos argumentos, también estamos construyendo textos argumentativos. No tan sistemáticos como tesis y tema, o tema y tesis, argumentos y conclusión, pero estamos construyendo textos argumentativos cuando utilizamos argumentos para intentar convencer a alguien. Por tanto, la argumentación aparece en muchos más textos de los que nosotros nos pensamos, incluso en textos literarios. Cuando en la Celestina intenta convencer a Melibea de que acepte el amor de Calisto, lo hace mediante un texto argumentativo. Un día serás vieja y no te querrá nadie, y te arrepentirás de no haber amado, y te arrepentirás de no haber disfrutado de la vida, y entre todos los pretendientes que tienes hay uno que es Calisto, que es joven, que es guapo, que es apuesto, que es rico y que te va a hacer muy feliz, disfruta mientras puedas. Entonces, ese texto que hace Celestina es un texto argumentativo para intentar convencer a Melibea de que acepte a Calisto. No sabemos si por influencia de Melibea o por algo que le da Celestina a Melibea, o sea, perdona, no sabemos si por influencia de Celestina, del texto oral, de la argumentación que hace, o porque le da algo a Melibea, una pócima o lo que sea, pero lo cierto es que Melibea ha cambiado de opinión. ¿Qué pasa de no querer saber nada de Calisto, al día siguiente levantarse desesperada de amor y llama a Celestina para que provoque para que acuerde un encuentro entre ellos dos en el jardín de su casa, y esa misma noche mantienen relaciones sexuales? O sea que mirad si Celestina la convenció. Ya os digo, no está muy claro cómo la convenció, pero que la convenció seguro, ¿eh? Por tanto, utilizamos la argumentación también en otro tipo de texto, por ejemplo, en los textos administrativos. Si os ponen una multa, vosotros lo que estáis construyendo es un texto argumentativo. Estáis dando argumentos, estáis dando razones para que os quiten la multa. Y estáis explicando qué es lo que os pasó, por qué el coche estaba en ese sitio y por qué no sé qué, y si el policía no sé cuánto. Y a partir de ese momento creáis un texto, construís un texto en el que llegáis a una conclusión que es: me tienen que quitar la multa por esta razón. Por tanto, estáis construyendo textos argumentativos determinados, pero textos argumentativos. Y también textos periodísticos de opinión, los artículos de opinión, las columnas, los editoriales de los periódicos, las cartas al director, los comentarios que la gente deja en periódicos online. Todo ese tipo de textos son textos argumentativos también. Incluso algún Twitter también puede llegar a ser algún texto argumentativo, alguno, porque la gente tiene una mala baba, que la suelta. Y como os he dicho, en los textos científicos también. Y en el caso de los textos científicos, lo que nos encontramos, como os he dicho en el caso de Darwin, es un tipo de argumentación consistente. Aquí tenéis un ejemplo justamente de Darwin, del origen de las especies, donde aparece un texto argumentativo muy breve. Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de nuestras plantas y animales cultivados más antiguos, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en estado natural. Y si reflexionamos en la gran diversidad de plantas y animales que han sido cultivados y que han variado durante todas las edades bajo los más diferentes climas y tratos, nos vemos llevados a la conclusión de que esa gran variabilidad se debe a que nuestras producciones domésticas se han criado en condiciones de vida menos uniforme y algo diferentes de aquellas
a qué ha estado sometida en la naturaleza la especie madre. Aquí tenéis la tesis y aquí tenéis una parte de los argumentos que da Darwin para sostener por qué dos individuos de la misma especie se separan mucho en algún momento y por qué dos individuos de especies diferentes se parecen. ¿Sí? ¿Lo veis? Sería una argumentación, un fragmento muy pequeñito de argumentación. También podéis encontrar una argumentación en los textos publicitarios. Aquí tenía un ejemplo, lo he quitado y se me ha quedado esto de aquí. Vale, pero esto lo podéis quitar. Como en este ejemplo de 1936, lo podéis quitar. Lo he quitado, había una imagen en la que se veía un coche y las razones por las cuales tenías que comprar el coche, lo que pasa es que la letra era muy pequeñita, no se veía. En cualquier caso, también en cuarto trabajaremos el texto publicitario. ¿Dónde nos podemos encontrar también texto argumentativo? Pues como os he dicho, nos podemos encontrar también texto argumentativo en la literatura, lo que os he contado de Calisto y Nibea, y también nos podemos encontrar argumentación en Internet. Los blogs, que ahora también han pasado como un poco de moda, pero que durante una temporada estuvieron muy de moda, los tweets, como os he dicho, los comentarios en las redes sociales, son en gran medida argumentación. Y cuando son argumentación son buenos, cuando no son directamente insultos. Por tanto, nos podemos encontrar en la vida real de la literatura muchos textos argumentativos que no se van a corresponder necesariamente con aquella estructura, porque en la literatura hay libertad, porque la carta de reclamación, que también es un texto argumentativo, tiene una estructura determinada, que no es aquella, porque las sentencias judiciales también tienen una estructura determinada. Entonces, el texto argumentativo puede tener diferentes estructuras, no necesariamente la que yo os he dicho. Esa va muy bien para escribir vosotros un texto argumentativo para las pruebas libres o para las asignaturas de catalán, de castellano o de inglés, pero sí que es verdad que la vida real, pues pensad cuando argumentáis vosotros, cuando alguien os dice, uy, el sábado me da una pereza salir, y vosotros argumentáis y le dais razones por las cuales el sábado conviene que salga. No construís un texto argumentativo de respecto a la necesidad de salir el sábado por la noche. Todo el mundo tiene puntos de vista diferentes, pero en mi opinión, salir el sábado por la noche es lo mejor. No lo decís así, sal, que ya sé que ahora te da pereza, pero luego te lo vas a pasar bien. ¿No te acuerdas de que ya no querías salir y al final no sé qué? Venga, va, no me dejes sola, venga, un día por ti, un día por mí. No argumentamos de aquella forma, Sí, aquella es una forma artificial, completa, pero en cierta forma artificial. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, quiero llegar con todo esto a un tipo particular de texto argumentativo que es el ensayo. Antes de empezar con el ensayo, me gustaría que tuvierais claro que la palabra ensayo es una palabra polisémica, es una palabra que tiene más de un significado. Vosotros probablemente conocéis uno de los significados de la palabra ensayo. ¿Cómo definiríais vosotros ensayo? Para vosotros, ¿qué es un ensayo? Por ejemplo, tienes que preparar una obra de teatro, por ejemplo, ensayos, ¿no? ¿Vale? Pero no solo tiene ese significado, tiene otro significado más. Muy bien. Un ensayo... Práctica. Vale, fijaos. Cuando vais al diccionario de la RAE, que ya sabéis que es la Biblia, ¿no? En el caso del castellano, ¿no? El diccionario de la RAE, la Academia Española de la Lengua, veis que tenéis diferentes definiciones de la palabra ensayo. Nosotros nos vamos a quedar con las tres primeras. Mirad, un ensayo que sería la acción y efecto de ensayar, repetir lo que habéis dicho. Por ejemplo, antes de representar una obra de teatro, ensayamos, repetimos, practicamos para después poder llevar a cabo la representación. Entonces, ensayamos. También podemos ensayar una exposición oral. Tenéis que hacer la exposición oral si queréis de Silly y mi consejo siempre es que ensayéis. Entonces, ese es el significado más habitual de ensayo. Pero fijaos en la segunda acepción y en la tercera, que son muy similares. La segunda dice, un ensayo es un escrito en prosa, por tanto, no en verso, sino en la forma normal de escribir, ¿sí? En el cual un autor o autora desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales.
Entonces, ¿qué sería un ensayo? Un ensayo sería un texto argumentativo en el que un autor o una autora explica sus ideas sobre un tema determinado, pero atención, de una forma personal, con un carácter, de una forma personal y con un estilo personal. Lo que diferencia el ensayo de los textos argumentativos que hemos visto hasta ahora y que hemos escrito que habéis escrito, que hemos trabajado hasta ahora, es que el ensayo tiene un punto de vista original y está muy bien escrito. El escritor que se dedica al ensayo no se limita a dar datos y a exponerlos de una forma objetiva, sino que lo que hace es que hay subjetividad y lo que hace sobre todo es que intenta escribir bien, luego veremos las características, pero con un vocabulario rico, con recursos estilísticos, con ejemplos que llamen la atención, y tanto es así que llega un momento que los ensayos están tan bien escritos que se pueden convertir en un género literario. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que un texto, que un texto que trate, por ejemplo, sobre, yo qué sé, ética, se pueda convertir en un ensayo? ¿Todos los textos sobre ética, sobre comportamiento moral son ensayos? No. Para que ese texto sobre ética sea un ensayo, tiene que tener voluntad de estilo. El autor o la autora que lo ha escrito lo tiene que escribir, o lo escribe pensando que el texto no solamente tiene que transmitir unas ideas, no solamente tiene que intentar convencer al lector, sino que tiene que seducirlo. Y tiene que seducirlo utilizando un lenguaje que se convierte en un lenguaje literario. Y por eso, cuando se habla de los géneros literarios, vosotros sabéis, porque os lo expliqué, que hay 3 géneros literarios, que es la lírica o poesía, la narrativa y el teatro, pero hay clasificaciones de los géneros literarios que incluyen un 4º género, que sería el género didáctico, y dentro del género didáctico nos encontraríamos textos como las fábulas, que son estos textos con una moraleja al final, protagonizados con animales, y también el ensayo. Sí, repito, la diferencia que hay entre los textos argumentativos que hemos visto hasta ahora y los ensayos, que son los que veremos ahora, la diferencia radica en el lenguaje. En que en los ensayos el autor defiende su punto de vista, primero con una perspectiva original y segundo, fundamentalmente, cuidando muchísimo la expresión. Luego veremos algún ejemplo, ¿vale? No vais a tener que escribir ensayos, ¿eh? No vais a tener que escribirlos, no, ya os digo que no, ya os digo que no. Pero sí que vais a tener que ver las características del ensayo en textos raros. Entonces, cuando tenemos un ensayo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que os he dicho. El ensayo sería el texto en el que el autor o la autora aborda un tema de forma reflexiva y no especializada. Una tesis doctoral no es un ensayo. La voluntad de los autores cuando escriben ensayos es que incluso personas que no son expertas en la materia puedan entender esos textos. En la literatura en castellano, uno de los libros que más se ha vendido en los últimos años se llama El infinito en un junco, es de una autora de Zaragoza que se llama Irene Vallejo, y es un ensayo sobre el origen de la escritura y sobre cómo se transmitía el soporte físico, antes de que hubiera libros que se escribían en papiro, luego en rollos de pergamino y todo eso. Y el proceso, ella separa cuando llegamos a la imprenta. Bueno, este libro, que se ha traducido ya como a 25 o 30 idiomas, ha vendido millones de ejemplares y es un ensayo. Y es un ensayo incluso para gente que no es entendida en el tema. El año pasado lo puse yo, el año pasado o el otro, en el club, hace 2 años, en el club de lectura, que ya sabéis que leemos obras de diferentes tipos y leemos novelas y todo eso, y fue el éxito de hace dos años. El éxito, porque se lee tan fácil y está tan bien escrito que tú dices, ¿cómo puede ser que un texto sobre el origen de la escritura se acabe convirtiendo en un texto que se lee casi como una novela? Bueno, pues esta autora lo consigue, y lo consigue cuidando el lenguaje, y lo consigue muchas veces dándonos ejemplos
de la vida cotidiana. Habla, por ejemplo, de si ahora viniera un romano a nuestra casa, habría muchísimas cosas que le sorprenderían al romano. No sabría ni qué es una tele ni cómo funciona la tele, no sabría utilizar un ascensor, no sabría para qué sirve el váter, seguramente, o la ducha, pero sin embargo, si viera un libro, probablemente sí sabría utilizar el libro. Entonces, a partir de ahí hace una reflexión sobre los soportes, no sobre el origen de la lectura, sino de los soportes. Ya os digo, es un ensayo que cualquier persona que sepa leer mínimamente en castellano puede entender. No es un texto, no es una tesis doctoral. Por eso aquí dice que son textos no especializados. Son escritos personales y preferidos por los autores que quieren dar sus argumentos y llegar a un público general, dar sus ideas a un público general. Ya os he dicho que el ensayo se centra en el estilo del escritor y en la manera en la que éste elabora las razones para exponer un determinado punto de vista. ¿Eso se traduce en qué? En que, en general, el ensayo trata temas, digamos, de letras, pero también de ciencias. Trata temas humanísticos, filosóficos, sociológicos, históricos, científicos y, como os he dicho, se puede escribir un ensayo sobre los soportes físicos en los que se transmitía la literatura, hasta la invención de la imprenta. Los ensayos no tienen una estructura predeterminada, tienen una estructura libre. Esto que hemos visto ahora de primero tema con tesis, luego argumentos y luego conclusión, en el ensayo no existe, porque como es un género libre, podéis encontraros con un ensayo en el que la tesis no aparezca explícita, sino que la tesis sea implícita, que haya una tesis que se deduce después de haber leído el ensayo, pero que no necesariamente está escrita. También nos podemos encontrar con un enfoque completamente subjetivo a la hora de exponer y valorar un tema, y se profundiza en ese tema, pero no tiene por qué ser muy extenso. En el caso esta que os he dicho del universo en un junco, sí que es un poquito más largo, pero hay ensayos que son muy cortitos, y que son ensayos. Yo recuerdo haber leído uno que me gustó muchísimo, que era sobre el uso de los colores en Japón. El uso de cómo en la cultura tradicional japonesa hay colores que no se usan. Y era un ensayo cortito, pero con un punto de vista muy particular sobre, pues eso, para qué servía el blanco, para qué servía el negro, por qué no había azul, o por qué no había verde, o por qué, de verdad. Entonces, yo qué sé, hay ensayos más cortos, ensayos más largos. ¿Sí? ¿Cuáles son los rasgos determinantes? Bueno, vamos a partir primero de un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo de un ensayo. Mirad el título de este ensayo. Es de un científico, de Miguel Ángel Delgado, y el título del ensayo es Inventar en el desierto. ¿Qué os parece este título? ¿Es un título completamente objetivo o es un título subjetivo? Dicho de otra manera, ¿es un título que os encontraríais en una enciclopedia o es un título que ya implica voluntad de estilo? Voluntad de estilo. ¿Qué significa la expresión inventar en el desierto? ¿Qué significa hacer algo en el desierto? Que es casi imposible hacerlo. Sí, es como, podría decir, no es país para inventores, no es país para inventores, pues lo es. Ya nos encontramos con una metáfora en el mismo título del libro. Es un libro es un ensayo, aquí tenéis solamente un fragmento. Y mirad lo que dice este ensayo, dice este fragmento, no es país para ciencia, ya también luego el título del capítulo, este es un título de un capítulo, y dice, se considera que alguien es analfabeto si no es capaz de leer, pero va siendo hora de plantearse que existen habilidades cuyo desconocimiento condena a otros analfabetismos, que a su vez inhabilitan para entender y participar de muchos de los debates esenciales de nuestra época. Cuesta entender que las matemáticas no deberían ser territorio exclusivo de los de ciencias, sino que, al menos hasta cierto nivel, tendrían que ser un conocimiento tan básico como la lectura o la expresión oral y escrita. Porque las matemáticas son el lenguaje en el que nos habla el mundo. Un lenguaje limpio, sin interferencias, una de las herramientas más poderosas
en la búsqueda de las respuestas y en la capacidad de plantearse preguntas. España no es país para la ciencia, pero sería un error pensar que una especie de maldición nos obliga a ser segundones en este campo donde se juega gran parte del prestigio real de las naciones. Veis que es un texto argumentativo, ¿verdad? Él está defendiendo su punto de vista. ¿Cuál creéis que es la idea que está defendiendo aquí el autor? Que somos un poco incultos. Que somos incultos. ¿Y que somos incultos por qué? Porque vivimos en un país en el que no se le da la importancia que se debe a qué? A la ciencia. Y en concreto él habla de qué? De las matemáticas. Pero fijaos cómo enfoca el tema. Enfoca el tema partiendo de una premisa que es muy original. Si un analfabeto es una persona que no sabe leer ni escribir, ¿por qué no consideramos analfabeto a una persona que no tiene conocimientos mínimos en matemáticas? Es así. O sea, para un analfabeto es una persona que no sabe leer ni escribir. Pero alguien que sabe leer y escribir y no sabe hacer una división o no sabe hacer una multiplicación, ¿a que no la consideramos analfabeta? Porque para nosotros un analfabeto es el que no sabe leer ni escribir. Bueno, pues su teoría, la idea que él defiende, parte de esa premisa. ¿No deberían ser también analfabetos los que no saben hacer unas operaciones matemáticas básicas, los que no saben una ciencia básica? Sí, bueno, pues a partir de ahí va a desarrollar eso. Pero fijaos cómo lo hace, fijaos cómo lo expone. Lo expone utilizando un lenguaje que está lleno de recursos estilísticos. Un lenguaje en el que importa no solamente lo que se dice, sino cómo se dice. España no es país para la ciencia, pero sería un error pensar que una especie de maldición nos obliga a ser segundones en este campo donde se juega gran parte del prestigio real. Es decir, está utilizando una metáfora, en este caso del deporte. No vamos a llegar siempre segundos. Si se está jugando algo en un campo, evidentemente nos encontraríamos con, en este caso, como os he dicho, con una metáfora que tendría que ver con el mundo del deporte. Pero metáforas. Las matemáticas son el lenguaje en el que nos habla el mundo. Un lenguaje limpio, sin interferencias. ¿Vosotros habéis definido alguna de las matemáticas como el lenguaje en el que nos habla el mundo? ¿No? Y él define las matemáticas de esta manera. Evidentemente es un matemático y es una persona que sabe mucho y es una persona que vive de las matemáticas, de esa pasión. Los matemáticos siempre dicen, los científicos en general, que las matemáticas son el lenguaje universal. Y de hecho, cuando se envían naves al espacio y se dan señales, para ver si esas señales son recibidas por otros, se dan señales que siguen unos códigos matemáticos determinados, por ejemplo, de números primos, porque se supone que eso es universal, que se supone que la matemática es universal, se supone, ¿vale? Veis, este sería un ejemplo de un ensayo. ¿Qué tiene ese ensayo para ser tal? Bueno, primero, en el ensayo predomina una triple intención. Por una parte, pretendemos persuadir, pretendemos convencer al lector de nuestro punto de vista. Le damos nuestro punto de vista para intentar persuadirle, para intentar convencerle. Él nos ha intentado convencer de que las matemáticas son tan necesarias como saber leer y escribir. Y que somos tan analfabetos si no sabemos leer ni escribir como si no tenemos unos conocimientos matemáticos mínimos. Nos intenta convencer de eso, nos intenta persuadir. Lo utiliza mediante su punto de vista subjetivo, fruto de una interpretación personal. Esa percepción de que somos tan analfabetos y no sabemos leer ni escribir como si no sabemos matemáticas, evidentemente es su punto de vista. Otra persona puede no estar de acuerdo con ese punto de vista, pero él lo defiende desde la subjetividad, fruto justamente de esa interpretación personal. Además de todo eso, tiene una voluntad estética en el sentido de que el texto esté bien escrito, una voluntad de estilo. Por eso se considera justamente un género literario. Y detrás de todo eso, evidentemente, hay una intención expositiva. Yo te expongo un tema, pero con la finalidad de que no solamente te quedes en la exposición, sino que reflexiones y que cambies tu punto de vista, a ver
si de alguna manera puedes compartir el mío. Y lo hacen, repito, la clave es la voluntad de estilo, que esté bien escrito, ¿no? Que tenga eso, un punto de vista original y a partir de ahí esto. Mirad, ahora en el club de lectura también vamos, la semana que viene ya empezamos con la siguiente lectura y he puesto un libro que se llama Ética para Celia. Ética para Celia. Y es de una filósofa española que se llama Ana de Miguel y ella parte de una idea que es la idea real. Si vosotros os examináis de selectividad y os examináis de filosofía, veríais que tenéis una lista de 12 autores que entran en el examen de selectividad y, sorpresa, de estos 12 autores, de estos 12 filósofos, ¿cuántos diríais que son mujeres? ¿Una? Ninguna. Ninguna. No hay ni una sola mujer. En el temario oficial de filosofía no hay ni una sola mujer. Esta señora, Ana de Miguel, ha hecho una reflexión sobre esto. ¿Y cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que defiende en este ensayo? Ella dice que no es que las mujeres no piensen igual de bien que los hombres, sino que mientras los hombres se dedican a pensar o se han dedicado a pensar y a escribir, las mujeres se han dedicado ¿a qué? A criar a los hijos de estos señores y a llevar la casa de estos señores. Uno de estos filósofos, por ejemplo, que sale en el temario, que es Emmanuel Kant, uno de los grandes autores de la filosofía, de la historia de la filosofía, este señor tuvo 12 hijos. Claro, se pudo dedicar a tener hijos, ¿por qué? Pues porque tenía una mujer que se dedicaba a criar esos hijos y que se dedicaba a llevarle la casa mientras él se podía dedicar a pensar y a escribir. Porque tenía alguien que estaba, ella en este libro es muy interesante, es un ensayo, ella sostiene que la actividad del mundo que consume más energía es la crianza. Que no hay ninguna actividad en el mundo que consuma tanta energía como criar a los hijos. Y tradicionalmente, ¿en quién ha recaído esa actividad? ¿Quién ha criado a los hijos hasta hace 2 días? En nuestra cultura, porque hay culturas donde sigue siendo la mujer. Hemos sido las mujeres. Entonces, ella en ese libro sostiene ese punto de vista. Es un ensayo, pero fijaos, no es un ensayo en el que solamente se limita a decir qué pena que no hay mujeres filósofas o qué pena que en el temario de filosofía no hay mujeres, sino ¿por qué no podemos citar grandes filósofas de la historia de la filosofía? ¿Porque no escribieron o porque en realidad estaban dedicadas a otras cosas? O sea, porque no pensaron, perdonad, o porque estaban dedicadas a otra cosa. Y luego, es que la fui a ver el otro día a una conferencia, ella es de Salamanca, pero vino a dar una conferencia el otro día de Palma, y fue muy divertido porque, aparte de que es una mujer muy cercana y con ejemplos muy actuales para explicar estas cosas, justamente acababa de leer una entrevista con Elon Musk, que es el señor este que ha comprado ahora Twitter y que es el dueño de Tesla. Y ella acababa de leer una entrevista con él y le preguntó el periodista a él si se consideraba un buen padre, porque este señor tiene 9 hijos. Este señor trabaja 70 horas semanales. Trabaja 70 horas semanales y tiene 9 hijos. Y cuando el periodista le preguntó si era un buen padre, él dijo que sí. Él dijo que era un padre buenísimo. Claro, esta mujer dijo, yo no lo conozco, pero yo os digo que no es un buen padre. O sea, yo ya os digo que un hombre que tiene 9 hijos y que trabaja 70 horas semanales no es un buen padre. Dice, y si fuera una mujer que tiene 9 hijos y que trabaja 70 horas semanales, el servicio social le quitaría a los niños. Dice, este señor, ¿por qué puede tener 9 hijos y por qué puede trabajar 70 horas semanales? Porque tiene detrás una mujer, en este caso un ejército de mujeres probablemente, porque debe tener de todo ahí detrás, pero fundamentalmente porque ha tenido una mujer que ha tenido esos hijos y que se ha dedicado a criar a esos hijos. Sí, os cuento todo esto para que veáis cómo el ensayo da un punto de vista particular. Esta señora, Ana de Miguel, sostiene en este libro, que fijaos, ética para Celia, no ética para un niño, sino ética para una niña, sí, que es su hija. Se supone que está escribiendo un libro de filosofía para su hija, ¿no? Entonces, ella está escribiendo este libro y sostiene esa idea. Ella dice,
no es que la mujer no haya pensado a lo largo de la historia, pero ¿qué ha ocurrido? Que como estaba consumiendo prácticamente todas sus energías, criando a los hijos de los que escribían, dice, naturalmente, no podemos citar grandísimas filósofas por eso. Luego también, esto tiene una subvariante, que sí que es verdad que ha habido algunas mujeres que han pensado muy bien y que se han dedicado a la filosofía y que luego la historia las ha enterrado cuando no les ha cortado la cabeza directamente. En algún caso, una de las primeras feministas y filósofa francesa, Olimpia de Gouges, escrito, una francesa, durante la Revolución Francesa le cortaron la cabeza, porque ella reivindicaba que los derechos, libertad, igualdad, fraternidad, que también tenían que ser iguales para las mujeres, que no eran solamente los derechos del hombre, que tenían que ser también los derechos del hombre y de la mujer. Pues le cortaron la cabeza. Entonces, claro, pues esa es la otra variante. Pero recordaba ese punto de vista tan interesante de, como no hay ninguna actividad que consuma tanta energía como la crianza, mientras esas mujeres se dedicaban a criar a los hijos, esos hombres se dedicaban a escribir libros y a pensar, ¿eh? Porque no tenían que preocuparse de si le daban la papilla al niño, o si el niño se despertaba, o de dar el pecho, o de las cosas que se ocupan las mujeres, se han ocupado tradicionalmente y ahora afortunadamente cada vez hay más hombres que se ocupan de eso. Pero bueno, pero lo mismo, ella habla de la crianza, pero evidentemente es llevar una casa. Sí que hay hombres que son ingenieros aeronáuticos y resulta que se ponen delante de una lavadora y les dices, tienes que separar la ropa blanca de la de color antes de poner en la lavadora. ¿Cómo? Y en un cajetín va el suavizante y en el otro cajetín va el jabón. ¿Cómo? Uy, no lo sé, esto es muy difícil, ya sé que soy ingeniera aeronáutica. Pero bueno, esa es otra cuestión. Todavía hoy en día hay camino por recorrer. Pero ya os digo que es muy interesante. Eso es un ejemplo de un ensayo. Y encima está escrito muy bien, está muy divertido este libro. Lo lees y te ríes y utiliza eso, muchas metáforas, muchos ejemplos, muchas comparaciones. Ética para feria se llama. Ética para feria. Venga, aparte de eso, muchas veces el ensayo utiliza un tono confidencial. Un tono confidencial. La persona que escribe el ensayo busca acercarse al lector. Busca que el lector comparta su punto de vista, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, esta señora, Ana de Miguel, dice, a todas nos ha pasado que no sé qué, tal. Pero ella, por ejemplo, también en el libro, comparte confidencias con nosotros y ella nos dice que ella se puede dedicar a la filosofía, por ejemplo, porque ella sí que ha tenido un marido que ha compartido con ella las tareas a más del 50%. Ella lo dice, yo he podido dedicarme a escribir, he podido dedicarme a la carrera universitaria y he podido dedicarme a lo que me he dedicado porque yo sí he tenido un compañero que de verdad ha entendido que no se trataba de echar una mano en casa, sino que se trataba de mitad y mitad. Y ella dice en el libro, y cuando yo he tenido épocas en las que me he tenido que dedicar a escribir todo eso, él se ha ocupado prácticamente de todo lo de la casa. Utiliza ese tono confidencial para evitar esa acusación que a veces se le hace al feminismo de las feministas dicen que todos los hombres son iguales. No, pues ella dice, no todos, afortunadamente no todos son iguales, y cada vez menos, son de la forma anterior. Pero busca ese tono confidencial. Te voy a contar una cosa mía. Por ejemplo, nos dice al principio del libro también, ella tiene una hija, dice, mi hija en realidad no se llama Julia, mi hija se llama Celia, perdón, mi hija en realidad no se llama Celia, mi hija se llama Julia. Y aunque en este libro parece que estoy escribiendo un libro para mi hija, he decidido cambiarle el nombre. Y ella explica por qué le ha cambiado el nombre a su hija en el libro. Pero hace ese tono confidencial de mi hija no se llama Celia, pero yo he utilizado este nombre por esta razón. Ya os digo, te acerca, de alguna manera. Después, eso sí, utiliza el ensayo, utiliza una lengua culta. Utiliza muchas veces palabras que son palabras que no encontramos normalmente o que no utilizamos normalmente en el lenguaje habitual. Además de todo eso, el destinatario es minoritario en el sentido de que no todo el mundo lee ensayos y que a lo mejor yo veo en una librería un ensayo sobre, pues eso, la Segunda Guerra Mundial, no como libro de historia, sino como ensayo, ¿sí? Y a mí, por ejemplo, es un tema que no me atrae y probablemente no lo voy a leer, pero si es un ensayo de tema humanístico de estos temas de letras, sí que los voy a leer.
Entonces, es verdad que el ensayo, excepto casos como este que os he dicho antes del universo en un juego que ha vendido tantísimo, el ensayo en general es un género dirigido a un grupo minoritario de personas, porque no todo el mundo lee ensayos, pero, atención, un grupo heterogéneo y no especializado en la materia, aunque con un cierto nivel de cultura. Prácticamente todo el mundo puede leer una novela de Elizabeth Benavente, para entendernos, ¿sí? Pero no todo el mundo puede llegar a leer y a disfrutar un ensayo como El universo en un junco, a pesar de que haya vendido millones de ejemplares, ¿sí? Además de todo eso, nos encontramos con que se utilizan muchos recursos literarios, metáforas, ironía, comparaciones y, además, un léxico connotativo. ¿Qué significa léxico connotativo? El léxico connotativo es lo contrario del denotativo. Y me diréis, ¿y qué es el denotativo? Vale, me explico. En el ejemplo que tenéis aquí, léxico denotativo, léxico objetivo, un campo de juego. Campo de juego, eso es el léxico denotativo, la realidad. La realidad es un campo donde se juega a fútbol, por ejemplo. Aquí, sin embargo, ese campo de juego no se utiliza en un sentido estricto, no es en un sentido literal. ¿Se está refiriendo a qué? Cuando aquí habla del campo donde se juega el prestigio real de las naciones, ¿a qué se está refiriendo? A la ciencia y sobre todo se está refiriendo a los países que son delanteros en el mundo hoy en día. Cuando él habla de campo de juego, de las naciones, en realidad no está hablando de un campo de juego, sino que está hablando de los sitios donde se corta el bacalao. Estoy utilizando otra vez léxico connotativo. Os pongo otro ejemplo de léxico connotativo y denotativo. Denotativo es objetivo, ¿sí? Agua, H2O. Agua, H2O. Eso es léxico denotativo, lo objetivo. Sin embargo, cuando en un texto de Federico García Lorca, que lo estudiaremos en cuarto, veáis que aparece agua, os tienen que sonar todas las alarmas. Porque a lo largo de su vida, y mirad que murió joven Federico García Lorca, porque lo mataron antes de cumplir los 40 años, Federico García Lorca, a lo largo de su vida, vio cómo sacaban a dos ahogados de un pozo. Bueno, a uno de un pozo y a otro de un lago. Cuando era niño, vio cómo sacaban a un ahogado de un pozo, y luego, cuando era un poco mayor, estaba en Nueva York, vio cómo sacaban a una persona que se había ahogado en un lago. Cuando en una obra de Lorca habla de agua estancada, en realidad él no está hablando de agua estancada, está hablando de muerte. Eso es léxico connotativo, porque a ese léxico le añadimos valores subjetivos. En el ensayo, como de lo que se trata es de poner un estilo particular, de utilizar el lenguaje de una forma creativa y de una forma, para entendernos así rápida, bonita, ¿sí? Lo que nos encontramos es justamente con ese tipo de léxico en el que no solamente decimos una cosa, sino que la queremos decir de forma bonita, añadiendo significados subjetivos. Aquí, campo de juego no significa campo de fútbol, sino que significa el orden mundial, donde están las naciones hoy en día, el orden mundial. ¿Qué más utiliza el ensayo? Utiliza también muchas veces la primera persona, yo, nosotros, aquí lo dice, dice, cuesta entender a dónde está, lo había visto antes, nos obliga a ser segundones. Nos obliga, eso es una primera persona del plural, pero utiliza la primera persona. Y muchas veces se utilizan frases muy largas, con muchas subordinadas. Se considera que alguien es analfabeto si no es capaz de leer, pero va siendo hora de plantearse que existen habilidades cuyo desconocimiento condena a otros analfabetismos, que a su vez inhabilitan para entender y participar de muchos de los debates esenciales de nuestra época. ¿Habéis visto qué frase tan larga y habéis visto subordinada de subordinada de subordinada? Porque como en general en los textos ensayísticos lo que se utilizan son estructuras complejas, ¿sí? Esa estructura compleja mental necesita una estructura sintáctica compleja. Con subordinadas, fijaos cuántos verbos hay aquí. Eso significa que hay muchas subordinadas, ¿sí? Vale. Venga, ¿qué es lo que vais a tener que hacer
el día del examen con el texto argumentativo. Pues lo que vais a tener, perdona, con el texto ensayístico, con el ensayo, lo que vais a tener que hacer es analizar un ensayo. Y de hecho, la primera actividad, que ya la podéis hacer, es un análisis de un ensayo. Y para que no os perdáis y para que sepáis cómo se analiza un ensayo, aquí tenéis un vídeo en el que yo explico, a partir de un texto concreto, ¿sí? En este vídeo os voy a poner un ejemplo concreto de cómo tendríais que hacer el día del examen el análisis de un texto ensayístico. Por tanto, es un vídeo que dura 10 minutos, que me gustaría que lo hubierais visto antes del viernes y sobre todo que me gustaría que lo vierais antes de hacer la actividad evaluable 1. Es una actividad que ya podéis hacer porque ya hemos terminado con esto del ensayo, la teoría. Aquí, fijaos, aquí tenéis un texto que es un ensayo, es un fragmento de un artículo que publicó la autora Rosa Montero en el periódico El País ahora hace 10 años, y a partir de este texto yo explico cuáles son las características del ensayo y las voy marcando después y voy diciendo, ¿sí?, dónde están los diferentes elementos donde los podéis encontrar aquí. ¿Los veis? Que voy marcando aquí, sí. Entonces, Una lengua culta. Y, aunque por tanto, para la clase del viernes me gustaría que vierais este vídeo, que dura solamente 10 minutos. Y que a partir de esto me preguntéis dudas, aquello que no entendáis, porque, repito, en el examen es seguro que vais a tener que hacer una actividad como esta. Os voy a dar un ensayo, un fragmento de un texto, va a ser un ensayo seguro, y os voy a pedir que me expliquéis por qué características vosotros veis que estáis ante un ensayo. Sí. Sí, ya lo veréis. Venga, mirad el vídeo y no os asustéis. No es complejo. No es complejo. Mucha información, muchos datos,